Ok, bueno, buenos días a todos. Espero que se encuentren muy bien. Voy a mantener la cámara apagada por un ratito porque me dice que el internet no está como que muy bien. Entonces, para evitar una desconexión que siempre me pasan con ustedes, ¿verdad? Qué pena. Eh, Bien, para esta semana, pues seguimos entonces con el libro de ética de las organizaciones. En esta ocasión, pues nos toca el capítulo 2, que nos habla de habilidades éticas frente al reto de la globalización. Y quizás es un título un poquillo tramposo, no del todo, pero no desarrolla tanto lo de las habilidades. Lo que más va, digamos, lo que más suena con este título son unos principios, que eso sí, son bastante válidos y bastante pertinentes. Entonces, quizás eso es lo que, digamos, como lo que calce con el título. Por lo demás, la lectura lo que quiere hacer es como una caracterización de las sociedades modernas, globalizadas, pero aquí hay algo interesante. El libro, pues ya tiene su ratillo, ¿verdad? Está publicado en el 2007, entonces tiene una interpretación, digamos, un poco desactualizada, y en eso pues quisiera enfocarme yo también un poquito más en la clase, porque digamos que tiene como las falsas expectativas, por ejemplo, en el caso chileno, que es uno de los que pues ya en el 2020 tenemos una lectura con mayores detalles y con mayores elementos para dar una interpretación diferente pues de lo que señala esta lectura. Tal vez no del todo diferente, pero sí más amplia y con otros elementos. Entonces, pues bueno, les decía, esta lecturita pues ya tiene sus años, entonces hay algunas cosillas que, que hay que revisarlas con más criterios. Igual, pues no deja de ser una lectura, digamos, valiosa, que trae otros elementos. Y bueno, entonces, en el repaso de lectura pues, que siempre caracteriza estas clases, que es esta lectura del capítulo 2 que se llama Habilidades éticas frente al reto de la globalización. Pues bueno, primero, digamos, podríamos hablar un poquito como de ese impacto de la globalización en la ética, o mejor dicho, digamos, del impacto de la globalización en la sociedad en general, ¿verdad? Es un poco más a lo que se aboca la lectura. Y básicamente, pues nos caracteriza la sociedad como una sociedad hiperconectada, ¿verdad? Estamos hoy, más que en el 2007, pues tecnológicamente conectados. Tenemos, por decirlo así, unas fronteras políticas, pero a nivel de comunicación, básicamente podemos llegar a cualquier lado del mundo en unos cuantos clics. Y una sociedad competitiva, consumista, donde la lógica de los resultados pues es la que se prioriza, y pues bueno, básicamente entonces una sociedad enfocada en los resultados, y va a decir la lectura, a corto plazo, ¿verdad? Por un tema de mercado. Entonces parece que las grandes empresas, las compañías, bueno, grandes, pequeñas y medianas, pues ocupan constantemente tener buenos resultados en el corto plazo, porque eso depende, digamos, su subsistencia. No estoy diciendo que eso esté mal, ¿verdad? Pero es la caracterización que hace la lectura. Yo tengo aquí varias citas porque pues hay algunas ideas que, bueno, quisiera que ustedes las tomen tal cual de la lectura y que no crean que yo me lo estoy inventando. Y bueno, por acá entonces aparece una idea que ya lo pone uno, digamos, por lo menos a mí me hizo sospechar un poco de los fundamentos ideológicos de esta lectura, por lo menos de los autores. Y hay cosas que me parecen que en la lectura están muy bien. Esto me parece que podría revisarse un poco más, eh, porque nos caracteriza Latinoamérica, y aquí, digamos, no habla del resto del mundo, sino que se enfoca en Latinoamérica como una región donde está retornando el populismo, pero es el populismo, digámoslo así, de corte socialista. Los populismos pueden ser o socialistas o liberales o neoliberales, es decir, independientemente del sistema, digamos, económico que haya detrás, el populismo, digamos, tiene por decirlo así, una estructura que cabe para todos los modelos, ¿verdad? Básicamente el populismo consiste en que las personas que quieren acceder al poder y que están en el poder, le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar para ganárselos, ¿verdad? Es decir, es un discurso mentiroso, eh, que apunta, digamos, a necesidades de las personas y que no las cumple, ¿verdad? Es como, por decirlo así,
las falsas promesas de los políticos, que caen, digamos, entonces en políticos de diferente orientación macroeconómica, sean socialistas, sean liberales, neoliberales. Pero bueno, acá estos autores advierten que en Latinoamérica pues está como a la alza el populismo de tipo socialista. Y pues esto entonces con algunos ejemplos como Evo Morales en Bolivia, como Tabaré Vázquez en Uruguay, como Néstor Kirchner en Argentina, todo esto digamos en la década del 2000, bueno, un poquito antes, 2005, 2006, 2007 que se publica esto todavía. Bueno, el famoso Hugo Chávez en Venezuela, ¿verdad? Que todavía estaba vivo. Y se espera, digamos, algo parecido a Bolivia, ¿verdad? Esto entonces, dice el autor, pues bueno, esto debería ponernos a reflexionar de por qué entonces estamos otra vez con este populismo, ¿verdad? A la alza. Entonces, él, digamos como que ya empieza aquí a censurar con alguna razón, obviamente, digamos, el populismo, pero no se fija, digamos, en otros países latinoamericanos que tienen también gobiernos populistas, pero no socialistas, o no orientados, digamos, hacia una política más socialista, sino pues, más liberal, eh, como México, ¿verdad? O incluso eh, como el mismo Estados Unidos, que no es Latinoamérica, pero bueno, es bien populista en algunas cosas. En fin, es decir, hay como una intención de los autores de zafarle el piso, digamos, al socialismo, con razón. O sea, yo no lo estoy defendiendo acá, pero se ve, digamos, como la orientación de los autores crítica hacia los procesos de corte más social, más socialista. Eh, y bueno, lo pone en el marco también de cómo los golpes militares de derecha, dígase, pues en Sudamérica, ¿verdad? Que han sido pues terribles durante los 70s, 80s, incluso durante los 90s, pues parece que como que es un péndulo, ¿verdad? Que por un lado va hacia la militarización de las repúblicas y cuando el péndulo está al otro lado como que se tira hacia los populismos socialistas. Un poco esa es como la radiografía que trata de comentar la lectura. Eso a mí me parece, digamos, que es un poco de ironía, ¿verdad? Lo que señala la lectura, porque trata de vincular entonces la pobreza, irónicamente, a la aplicación de políticas neoliberales, como diciendo, no es culpa del neoliberalismo, sino del populismo, ¿verdad? Y pareciera que estos autores entonces como que no quieren criticar el modelo neoliberal. Eso sí, en el 2020, en mi criterio, pues tenemos mucha más información para analizar y ponerle, digamos, algunas críticas a este modelo neoliberal, que en el caso chileno, pues si ustedes siguieron las noticias de estos años atrás, pues dice, se vino abajo, digamos, esa propaganda que todo Latinoamérica y pues muchos de los economistas hacían con Chile, como el país con el mayor índice eh, per cápita en América Latina, lo cual no es una mentira, es cierto, pero eso no se traducía en una sociedad más igualitaria, sino que pues Chile es una sociedad bastante desigual. Y bueno, las protestas que hubieron durante los últimos años, pues se traen abajo esa falsa ilusión de que Chile era el modelo ejemplar, ¿verdad? Y pues bueno, un poquito aquí lo que les comentaba, ¿verdad? Ellos son bastante entusiastas, eh, bastantes, digamos, bastante confiados en que el modelo chileno es el mejor ejemplo para América Latina, ¿verdad? Que debería ser entonces el modelo a seguir en el resto de Latinoamérica, lo cual en el 2020 podríamos decir que ojalá no sea Chile el modelo a seguir en América Latina, no por sus altos índices, digamos, per cápita, sino por la desigualdad reinante y pues por el alto costo de la vida que tiene la sociedad chilena y que eso no se traduce en una sociedad más igualitaria. Es decir, Chile puede que tenga un gran Producto Interno Bruto, pero eso no significa que sea una sociedad igualitaria. Y, y bueno, de manera un poco también como irónica, digamos, dice, y esto, aún cuando en Chile, digamos, había un gobierno socialista, ¿verdad? Como diciéndole,
Y eso que ese socialismo funcionaba mejor, ¿verdad? En el caso, pues, de los gobiernos de Michelle Bachelet. Y no, lo que podría pensar es que es un socialismo, digamos, nominal, ¿verdad? Es cosas como China, ¿verdad? Que se dice comunista en la ideología y capitalista en la economía. O sea, eso es como un híbrido muy, muy raro. Pero bueno, en el caso chileno, les pongo aquí un poco más de material para que ustedes lo revisen. Entonces, esa es como la primera caracterización que hace la lectura, ¿verdad? Sobre la sociedad global, ¿verdad? Altamente competitiva, hiperconectada, consumista. A nivel latinoamericano, pues nos dice, tenemos procesos donde, ¿verdad? Están retornando los populismos y Chile sería el mejor ejemplo que tenemos en Latinoamérica, ¿verdad? Después pasa un poco a desarrollar lo que es la historia del progreso técnico y pues bueno, aquí también hace alusión a una de las cosas famosas en filosofía, que es la tesis 11 de Carlos Marx sobre un filósofo anterior que se llamó Ludwig Feuerbach, que fue, digámoslo así, su predecesor materialista. La filosofía de Carlos Marx se caracteriza se conoce como el materialismo dialéctico, materialismo histórico, que se contrapone al idealismo alemán. Entonces, Marx, que es un alemán, dice, no, es que los filósofos anteriores han sido filósofos idealistas que, pues bueno, que no se han interesado por las condiciones materiales de la realidad, sino solo por las condiciones intelectuales del pensamiento. Y eso, bueno, está muy bien, digamos, para hacer filosofía, para los intelectuales en filosofía, pero no nos sirve tanto para una transformación social. Y entonces aquí viene la tesis famosa de Marx, dice, los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de distintos modos, pero de lo que se trata es de transformarlo. Es decir, está muy bien toda la interpretación que exista, digamos, desde matrices filosóficas, pero lo que hay que hacer es poner manos a la obra, ¿verdad? Un poco, esto podríamos decirlo también de la ética ambiental, y aquí me aprovecho de la frase de Marx, porque tenemos mucha información, muchos criterios, tenemos mucha teorización sobre ética ambiental, sobre todo lo que hay que hacer para mejorar el planeta. Lo que hay que hacer es poner las manos a la obra, ¿verdad? Transformar la realidad en sus condiciones materiales, no solo en sus condiciones intelectuales, en ambas, ¿verdad? Pero no podemos dejar de lado entonces la transformación social. Y pues bueno, básicamente aquí con esto del progreso técnico lo que está señalando es que de la revolución industrial, bueno, del humanismo en adelante, pero principalmente de la revolución industrial, tenemos una sociedad entonces productiva, basada en las metodologías científicas, en la industrialización, y pues aquí empieza un poco como la pertinencia del pensamiento de Marx. Marx lo que señala es que en los procesos de industrialización, los trabajadores pues son explotados para acumular capital, digamos, en los bolsillos de los dueños de las industrias, lo cual pues no ha cambiado, ¿verdad? Los trabajadores ahora tienen más derechos que en la Inglaterra de la primera revolución industrial. Sin embargo, pues ese dominio técnico ha seguido un mismo patrón, ¿verdad? Procesos de automatización, procesos de sobreproducción de mercancías, y bueno, eso entonces nos lleva a una sociedad consumista y fetichista, diría Marx, donde se busca satisfacer el deseo en el consumo, ¿verdad? Entonces, mm, hay muchos más elementos de Marx, yo pues no lo voy no lo voy a señalar, digamos, tan a fondo, pero bueno, es bastante crítico Marx de esos procesos explotadores de la clase obrera por parte de la burguesía, digamos, de los que tienen el control de los medios de producción. Marx se le ha criticado muchas cosas y pues en parte algunas de las críticas van a venir por acá. Quizás la adelanto un poco y después la retomo. Marx confiaba en que la revolución social la iban a hacer los trabajadores, pero la lectura va a señalar que en la sociedad contemporánea no todas las personas son trabajadoras, pero sí todas son consumidores. Entonces, ¿qué estaría, digamos, tendría como más músculo político, como más peso, una revolución de los consumidores que de los trabajadores, porque no todas las personas son trabajadoras, mientras que todas son consumidores? Pues bueno, esa es una idea que está por aquí también en la lectura. Y después también pues este capítulo caracteriza
bueno, la sociedad del conocimiento, la sociedad de la información en la que vivimos, eh, que bueno, yo creo que también es algo ya bastante, digamos, conocido, o por lo menos anda en boca de muchos, muchos intelectuales, con justa razón, ¿verdad? Tenemos unas sociedades con mucha información, que de toda esa información, pues aparece entonces mucho conocimiento. Nunca antes en la historia de la humanidad se había tenido tanta producción científica, tanta publicación de libros, de artículos, tanta ebullición del conocimiento, tanta información, tantos datos. Vean que esto es en el 2007 que sale este libro, pero en el 2021 tenemos todavía muchísimo más cargada la sociedad de información, de datos. Con las redes sociales esto realmente se disparó, ¿verdad? La minería de datos, el Big Data y toda esta discusión es realmente descomunal la cantidad de información que se produce todos los días. Todos los años rompemos el récord por decirlo así, ¿verdad? De los años con mayor cantidad de datos generados. Y pues bueno, eso probablemente siga en aumento, ¿verdad? No tenemos como un freno para esta producción, ¿verdad? Cada día nacen más personas que tienen más perfiles de redes sociales, que producen más artículos, que cada vez, digamos, hay más revistas, se produce cada vez más, ¿verdad? Esto, digamos, ha transformado la sociedad. Digamos que el autor entonces señala que, por ejemplo, ha crecido la demanda y también el valor de las empresas de la venta de servicios en detrimento de las industrias tradicionales, ¿verdad? Hoy tenemos entonces muchas compañías que, por ejemplo, venden servicios de, qué sé yo, de telecomunicaciones, ¿verdad? De internet, de bioseguridad, oígame a mí, de ciberseguridad, de logísticas, de un montón de situaciones que hace 30 años, pues eran industrias incipientes que no tenían, digamos, un mercado tan abierto, tan claro, tan rico como hoy en día, ¿verdad? Entonces, tenemos hoy muchas nuevas profesiones y pues, mucho más en el ámbito de los servicios que hace algunos años por todo este manejo y administración de la información y del conocimiento. Y hay una, hay una aseveración también aquí que a mí, digamos, me parece como que de vela, ¿verdad? Revela que estos autores como que le hacen un guiño, ¿verdad? Le hacen ojitos a la economía de mercado y bueno, lo dicen sin mayor reparo, ¿verdad? En casi la totalidad del mundo, presentan los autores, se ha puesto de manifiesto y es evidente la bondad de la economía de mercado, cosa que también les pongo ahí un enlace donde se desmiente un poquito estos beneficios de la economía de mercado. No estoy diciendo que no tenga beneficios, claro que los tiene, pero no es, por decirlo así, enteramente buena, ¿verdad? Tiene también elementos que vale la pena valorar, digamos, desde una mirada crítica. Y bueno, ellos están, digamos, confiados en que la competencia es positiva. Yo no estoy diciendo que no lo sea, pero parece entonces que apuestan por la tesis de que el mercado entonces debería regularse a sí mismo, ¿verdad? Según las tesis económicas más tradicionales. ¿Verdad? Como si el mercado fuera un organismo, por decirlo de esta manera, eh, vivo, digamos, con un proceso de autorregulación, ¿verdad? Propio de los organismos vivos, eh, lo cual no es cierto, ¿verdad? El mercado tiene quien lo regule, ¿verdad? El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, incluso pues las mismas bolsas o los mismos gobiernos pueden incidir en esa lógica de mercado. Entonces no es cierto que el mercado se regule a sí mismo, ¿verdad? Eso es como una situación que hay que verla, digamos, un poco más en detalle con lupa. Y bueno, los mismos autores señalan que claro, que deberíamos entonces establecer o pulir los principios que orienten el mejor funcionamiento del mercado, eh, y que si esos principios entonces, por ejemplo, no están basados en la justicia, probablemente
digamos, el mercado se va a volver algo depredador, por decir, por usar esta palabra, ¿verdad? Entonces, si no ordenamos, digamos, la lógica del mercado con principios de justicia, dígase justicia distributiva, justicia restaurativa, justicia transicional, podríamos decirlo también, y si se deja en manos del más fuerte, dice la lectura, probablemente no se vaya a hacer justicia, ¿verdad? Difícilmente, digamos, tengamos una sociedad justa si dejamos que los grandes regulen el mercado, ¿verdad? Porque lo van a hacer de una manera conveniente para sus intereses productivos y que eso por lo general se traduce en explotación laboral. Pero bueno, aún así, los autores siguen apostándole, digamos, a esas bondades de la economía del mercado. Un poco lo que les decía antes, ¿verdad? Que el mercado entonces impone esa necesidad de resultados a corto plazo. Y pues bueno, esto digamos que marca una pauta para que las empresas tengan que estar constantemente mostrándole a los inversionistas que están teniendo buenos resultados, ¿verdad? Esto, digamos, se traduce en un marketing, digámoslo así, muy, ¿cuál sería la palabra? Digamos, como excesivamente enfocado en dar buenos resultados. Y eso, digamos, es sospechoso porque pues, es normal que las empresas pues tengan sus altibajos, ¿verdad? Pero pareciera que eso no es una buena estrategia de mercado, sino que las compañías deberían entonces mostrar siempre que están a la alza, que van creciendo y disimular, digamos, cuando hay algún bajonazo. Es parte, digamos, como de esa atracción de inversores, ¿verdad? Entonces, la fluctuación no es como tan atractiva, aunque pareciera normal, ¿verdad? Le pasa pues, a todas las empresas, pero, pues bueno, es un poco de lo que caracteriza esta lectura, ¿verdad? Cómo el mercado entonces le marca, digamos, a las empresas una dinámica donde tienen que estar siempre hablando bien de sí mismas y de que van creciendo y que no mencionen, digamos, los aspectos negativos porque eso pues, no es una buena estrategia. Yo coincido en eso, ¿verdad? No es de repente una buena estrategia, pero quizás podríamos pensar que tampoco es honesta intelectualmente y pues bueno, hace poco pasó algo curioso, ¿verdad? Cuando Cristiano Ronaldo en una rueda de prensa dijo que no tomaran Coca-Cola, sino que tomaran agua, ¿verdad? Bueno, eso le pasó una factura pues, relativamente grande a Coca-Cola, ¿verdad? Le pegó un susto. Obviamente no va a desaparecer Coca-Cola ni nada por el estilo, pero bueno, digamos que fue evidente la caída de Coca-Cola, por lo menos se hizo mucho énfasis en eso. Eso digamos que no le causa mayores estragos a la industria de los refrescos o a Coca-Cola como corporación, pero bueno, es un poco, digamos, esa dinámica de que una mala publicidad puede hacer que las compañías se vengan abajo rápidamente. Y también, entonces, pues bueno, nos caracteriza la lectura, señala bastante insistentemente, pues el tema del consumo, ¿verdad? Que somos una sociedad hiperconsumista, eso pues, no es un secreto para nadie, y que les corresponde entonces a las compañías satisfacer pues todos las demandas de ese consumismo. Y hay aquí una dinámica que lo ponen, digamos, entre signos de preguntas. Bueno, ¿cuándo puede decirse entonces que las empresas contribuyen a satisfacer necesidades y cuándo empiezan entonces a crear esas necesidades en los consumidores? ¿Verdad? Esto es una dinámica que quizás ahora la vemos un poco más acelerada. Uno podría pensar, por ejemplo, con el tema de los teléfonos inteligentes, ¿verdad? De los iPhone o de los electrónicos en general. Pero quizás con los teléfonos sea como más evidente, ¿verdad? No es que las personas necesiten cambiar a veces el dispositivo, sino que la misma tendencia del mercado los hace desear, ¿verdad? Cambiar ese dispositivo. Es un tema no de obsolescencia programada, que tiene que ver con obsolescencia programada, sino con lo que se conoce como obsolescencia percibida. Yo siento que ya el dispositivo, percibo que el dispositivo, digamos como que ya no está tan a la moda, tan al día, que quiero el más nuevo,
Y pues bueno, esa es una dinámica entonces que también señala la lectura como los mercados, digamos, globalizados, no solo satisfacen las necesidades, sino que también parece que crean necesidades y fomentan entonces ese modelo consumista que, pues, que ya hemos conversado en el curso en otras ocasiones. También habla sobre algo interesante que lo podríamos también aplicar al caso nacional, la crisis del estado de bienestar y el ascenso del pensamiento único. Eso es una idea interesante. En Costa Rica eso se estudia, digamos, así, digamos, literalmente con estos nombres, el estado benefactor, el estado de bienestar costarricense, después de la fundación de la Segunda República, ¿verdad? Después de la Guerra del 48, entonces el Estado empieza a invertir en instituciones como el Instituto Costarricense de Electricidad, la Caja Costarricense del Seguro, la Universidad de Costa Rica y bueno, de ahí en adelante, ¿verdad? Todas las instituciones públicas. A eso se le conoce como el estado de bienestar. El Estado empieza a brindar servicios que le dan bienestar a la población, dígase educación, salud, eh, electricidad, y todo eso pues hace que la sociedad costarricense tenga una mejor seguridad social, literalmente, ¿verdad? La gente, aunque sea muy pobre, puede tener un seguro y le dan los tratamientos caros, las operaciones, independientemente, digamos, de lo que le rebajen del seguro. Es decir, es un sistema universal donde todos solidarios, donde todos pagan y se atiende, digámoslo así, al que lo necesite. Y yo creo que esto, pues nadie pone en duda el enorme beneficio que ha sido la Caja Costarricense del Seguro Social para el país, cosa que no pasa en otros países, por ejemplo, como en Chile. En Chile la seguridad social no es estatal, sino que es privada. Entonces, todo lo que ustedes ocupen a nivel de salud tienen que tener un muy buen seguro o el efectivo, ¿verdad? Entonces, pues bueno, situación dichosa para la sociedad costarricense contar con la caja, aún y cuando mucha gente se queje, ¿verdad? Por las filas y los tiempos de espera y con todo lo que tiene que mejorar la caja, qué dicha que existe en el país. En otros países, pues no tienen un sistema de seguridad universal como la caja y pues bueno, no es buena cosa enfermarse entonces en otros países. Entonces, el estado del bienestar, dígase, en Costa Rica parece que ya se acabó con la irrupción del modelo neoliberal, ¿verdad? A finales de los 80, de los 90, entonces Costa Rica ya deja, por decirlo así, ese modelo de estado benefactor y se empieza, digamos, a montar en un modelo de estado neoliberal, donde creo yo que uno de los mejores ejemplos es la concesión de obra pública, ¿verdad? El Estado durante mucho tiempo hizo obra pública y de un tiempo para acá, pues lo que hace es empezar a concesionar la obra pública. Por ejemplo, la autopista del Sol, ¿verdad? La autopista 27, que yo no sé si llamarla autopista porque es una calle de 2 carriles, pero en los peajes sí tienen como 11 carriles, ¿verdad? Para cobrar. Pero bueno, eso es un buen ejemplo de cómo el Estado entonces le cedió la infraestructura pues a transnacionales o a constructoras nacionales, dígase constructora MEC o H. Solís o constructora Herrera por aquí por la zona norte, que básicamente lo que han hecho es aprovecharse de las finanzas estatales, ¿verdad? Y corrupción más o menos, pero le ha salido más caro al país entonces concesionar la obra pública que hacerla. Y bueno, ahora las discusiones andan por más o menos por la idea de que el ICE entonces construye, digamos, obra pública, ¿verdad? Que tiene sobrada capacidad, pero bueno, ya hay otros frenos que le han puesto el ICE como para que no incursionen en esto, para beneficiar obviamente a las constructoras privadas. Y esto bajo un argumento que yo solo escuchaba a profesores de administración, dígase en el almuerzo, ¿verdad? Conversando con profesores de administración en el campus San Carlos, sobre cómo como el Estado no tiene plata, pues lo mejor es entonces concesionar la obra pública, ¿verdad? Como el Estado no tiene para invertir, entonces que lo hagan otros y después nosotros pagamos, ¿verdad? Esa obra pública con creces. Y bueno, esos son los argumentos de algunos profesores de administración que pues me reservo los nombres. Eh, Profe, sí, sí me puedo imaginar los profesores, no sé, vendan todo lo del Estado, paguemos todo y quedémonos sin nada, algo así como Chile.
Bueno, exactamente, el modelo es Chile, ¿verdad? Entonces, Chile era Sí, como sí, yo el... Ujú. sí sé quiénes son porque le tratan de meter esas ideas a uno, profe, pero es que, vamos, Chile para mí ha estado en los dos extremos, en el extremo socialista que no sirve y en el extremo neoliberal que tampoco sirve. Bueno, vamos a ver, el socialismo chileno se lo trae abajo una dictadura, ¿verdad? Salvador Allende, presidente democráticamente electo, lo matan. Y entonces ahí empieza una dictadura poco socialista, ¿verdad? Pero el socialismo chileno, digamos que estaba reformando muchas cosas y lo cortaron, digamos, a balazos. Eh, el modelo chileno de Michelle Bachelet, socialista, eso tiene, de socialista tiene el nombre, pero no es, El de digamos, Pinochet Pinochet no fue socialista. pero sí tenía ideas como militares tirando a socialismo, creo yo, no sé. Vamos a ver, el modelo socialista venía con Salvador Allende. Pinochet lo derroca, instaura una dictadura. Pinochet fue un dictador. Eh, que Pero, no quiere decir que no puedan existir dictadores socialistas, claro que sí. es Eh, que yo siento que era como una dictadura militar tirando a socialismo. No sé, siento yo que era así. Creo, no sé si estoy una completamente dictadura equivocado. militar, vamos a ver, quizás quedaron algunas cosas, pero Pinochet reformó la constitución chilena, que de hecho es uno de los temas que está ahorita en discusión en Chile con todas esas protestas que hubieron, porque la constitución que tienen es la que viene de la dictadura. Entonces lo que quieren es reformar ese, digamos, ese constructo, digamos, normativo, esa carta magna, porque lo que quieren es dejar, por decirlo así, la organización sociopolítica de la dictadura, que hasta el día de hoy pues era la que estaba todavía vigente en Chile. Entonces, digamos que esa dictadura tiene más de neoliberal que de socialista. Pero bueno, aquí en los materiales que les dejo, ahí van a tener más detalles sobre esto. El punto es entonces que ese estado benefactor en Costa Rica, pues, ¿verdad? Ya tuvo sus días y pues lo que vemos hoy es una, digámoslo así, una decadencia en las instituciones públicas eh, por temas de corrupción, por temas de mal manejo también, ¿verdad? De las mismas instituciones, dígase Recope, ¿verdad? Que eso es como un elefante blanco, ¿verdad? Es una refinería que no refina, en fin, una institución que no se ha gestionado bien. Eh, no quiere decir que haya que deshacerse de Recope, ¿verdad? Pero digamos que hay que meterle mano porque las cosas ahí parece que no funcionan bien. O Habdeba en su momento, que eso también es curioso con el caso de Habdeba. eh, Cuando Habdeba era el único puerto, todos los empresarios decían que se abriera, digamos, ¿verdad? Los puertos a las empresas extranjeras. Y pues bueno, llegó a MP Terminals y si ustedes buscan, por ejemplo, las declaraciones de Álvarez de Santi, son muy chistosas porque dice que AMP Terminals fue lo peor que pudo haber pasado, ¿verdad? Porque le sale más caro y es más lenta, es más ineficiente que Habdeba. Y uno dice como, bueno, pero ustedes querían otra cosa, ¿verdad? Querían que llegara la empresa privada y la empresa privada parece que le salió más caro. eh, por mencionar un par de casos, ¿verdad? Recope y Habdeba. Pero yo tengo un pensamiento, digamos que como trabaja el aeropuerto, que es del Estado, pero es administrado sí, por empresas privadas, por así decirlo. Yo crearía que, para mí la idea perfecta sería como que las instituciones sigan siendo del Estado, pero las administren empresas privadas, como para tener mayor eficiencia, porque y, si nos damos cuenta, dentro de los mismos empleados públicos, literalmente es una porquería, perdón por la expresión, porque son completamente ineficientes, botan la plata como les da la gana. Sí, Hace unos años, no sé si tomando el tema de Recope, hubieron unas huelgas con Recope y ahí se dieron cuenta que con el 40% de la planilla de Recope funcionaba, o sea, el otro 60% está sobrando. Son ese tipo de temas que uno dice, ahí se va la plata, por ejemplo. sí, hay mucho que mejorar en las instituciones públicas, estamos totalmente de acuerdo y yo creo que esos modelos donde pues, la administración recae, digamos, en un ente externo, ¿verdad? Sin que la institución como un todo
pues sea, digamos, privatizada o se venda, pues no dan malos resultados, ¿verdad? Porque parece que hay mayor eficiencia, las contrataciones se hacen, digamos, como con una lógica más de buenos resultados y no de amiguismos, ¿verdad? De que metí a mi primo a trabajar y eso se da mucho, por ejemplo, en las municipalidades, ¿verdad? Johnny Araya es el mejor ejemplo. Eh, y en la municipalidad de San Carlos pasa, y en todas las municipalidades, ¿verdad? Pasa, nepotismo es el concepto, ¿verdad? Que se meten a familiares no calificados a puestos a veces con muy buenos salarios. Eso pasa y es común y eso hay que atenderlo, ¿verdad? El punto es entonces buscar un mejor modelo para que las instituciones públicas sean más eficientes. Yo recuerdo también, ahora que hablábamos de Recope hace unos años, que, que se hizo la propuesta en la Asamblea Legislativa de comprarle el crudo a Venezuela. Y nunca se me olvida, el estimado era que la gasolina iba a bajar 200 colones. Y fue pucha, que era un montón, ¿verdad? Y por ideologías políticas, entonces se cayó ese proyecto porque no íbamos a hacer negocios con los socialistas venezolanos, ¿verdad? Y es como, puchica, a mí no me interesa si Venezuela es comunista, capitalista, socialista, pero nos íbamos a ahorrar buena plata en los combustibles, ¿verdad? Entonces a veces uno dice que las ideologías en el país, ¿verdad? Por un lado, entonces negociamos con China y somos socios de China, oficialmente comunista, pero no hacemos negocios con Venezuela, ¿verdad? Y íbamos a hacer una refinería con Pero China. es que Venezuela no nos ha dado ni estadios, no nos ha dado ni patrullas, que ya no funcionan en un año. Bueno, Por ahí va el exactamente, asunto. ¿verdad? Venezuela no nos ha dado los confitillos, pero iba a bajar mucho la gasolina, entonces a mí siempre pienso en qué hubiera pasado si realmente le hubiéramos empezado a comprar crudo a Venezuela. Al rato y no bajaba tanto la gasolina. El punto es que Recope es demasiado ineficiente, ¿verdad? Ni siquiera sabían de dónde venía la gasolina que compraban. En fin, no voy aquí a hacer catarsis sobre lo mal que me cae el Recope, pero bueno, creo que todos sabemos lo ineficiente que es. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, Riteve, ¿verdad? Riteve, que es una compañía española que viene a hacer entonces las revisiones técnicas para la flotilla vehicular del país, que parece que ya ahorita se le acaba también, digamos, la concesión y parece que podría abrirse a que otras empresas lleguen, etcétera. A mí me parece que Riteve no lo ha hecho del todo mal. Y pues bueno, es un ejemplo un poco de lo que señalábamos, ¿verdad? Cómo una empresa puede venir a darle servicios al Estado sin que esto pues genere, digamos, una ineficiencia palparia. Lo otro con los empleados públicos es que es, es como triste a veces ser empleado público porque lo meten a uno en un mismo saco, ¿verdad? Y es como, ya por defecto, si usted es empleado público, ya es corrupto, ya es un vago, ya se roba el salario, y no todos los empleados públicos son corruptos, son vagos y se roban el salario, así como no todos los empresarios son corruptos y pues explotan a los trabajadores, ¿verdad? Es decir, esa generalización es un poco injusta porque hay muy buenos trabajadores públicos, ¿verdad? A como los hay muy malos. ¿Verdad? Entonces, a mí siempre me parece como un poco injusto eh, hablar, digámoslo así, generalizando, pero entiendo el punto y ciertamente buena parte del sector, digamos, de los trabajadores del sector público, son bien ineficientes. Eso creo yo que no se puede negar, pero no se puede decir que sean todos, es el punto. Eh, en fin, eso digamos con esta crisis del estado de bienestar, ese estado benefactor. Y agregan los autores que asciende el pensamiento único. Esto del pensamiento único en filosofía política, en filosofía económica, también se le ha llamado pensamiento unidimensional, ¿verdad? Como de una única dimensión. Y básicamente lo que apunta es, con ese pensamiento único, la idea es que las personas entonces solo se enfocan en el dinero, ¿verdad? Entonces, la vida se reduce a tener dinero, a ser exitosos en términos económicos, lo cual no estoy diciendo que esté mal, ¿verdad? Pero la vida es más que la plata, ¿verdad? Más que los recursos económicos. Y eso, claro que es una buena parte, digamos, es una parte importante del bienestar, digamos, vivencial, ¿verdad? Tener los recursos para vivir bien, tener una vida cómoda, ¿verdad? Poder tener acceso a salud, a educación, al entretenimiento, al disfrute.
Eso está muy bien, pero la vida no es solo eso. Entonces, la realización de los seres humanos pasa por diferentes ámbitos, ¿verdad? El ámbito, qué sé yo, amoroso, ¿verdad? Personas que quizás pueden tener mucho dinero, pero les va mal en el amor, no se sienten plenos, no se sienten satisfechos, aunque tengan mucho dinero, ¿verdad? Lloran en su yate y se secan con los billetes de $1000 y, ¿verdad? Eh, tienen el corazón roto, pero la billetera llena. En fin, por ponerlo, digamos, en esos términos. Pero en filosofía y en ética esto pues se ha discutido ya desde hace muchos siglos y el punto es que la vida, digamos, o las costumbres vitales van más allá entonces de, digámoslo así, el triunfo económico, ¿verdad? Entonces, aquí es famosa una distinción que hace Aristóteles sobre la felicidad. Dice Aristóteles, la felicidad se divide en 3 elementos: ser, tener y representar. Y va a decir, lo más importante de esos 3 elementos es el ser, no el tener y no el representar, sino el ser. Como diciendo, lo más importante para ser feliz es, digamos, que coincida su estabilidad emocional con aquello que usted es. Y si eso coincide con lo que usted representa y con lo que usted tiene, pues bueno, se realiza, digamos, en los 3 aspectos. Pero no solo, digamos, cargarlo en el ser, perdón, en el tener o en el representar, sino que diría Aristóteles, lo más importante es lo que las personas son, no lo que las personas tienen, ni lo que las personas representan. Esto también, pongo aquí otro ejemplo de un sociólogo que falleció el año pasado, Zygmunt Bauman, que es famoso por conceptualizar la modernidad como modernidad líquida, como que se nos va entre las manos, ¿verdad? Como es un líquido, digamos, que no podemos agarrar, sino que se nos escapa. Zygmunt Bauman tiene una idea bastante interesante que dice, en las sociedades contemporáneas, todas las ideas de felicidad terminan en una tienda, ¿verdad? Es como diciendo, aquello que nos hace feliz es aquello que podemos comprar. Y bueno, eso es una denuncia muy fuerte del consumismo, pero también de este énfasis en el tener y en el representar, ¿verdad? Yo soy feliz entonces cuando me compro, qué sé yo, el último teléfono o las últimas tenis o el último carro, ¿verdad? O la casa en el residencial más bonito. No estoy diciendo que eso sea malo, por favor, no me malinterpreten. El punto aquí es que las personas se realicen en algo más allá que en los bienes materiales, más allá que en tener cosas y en representar un estatus social, en ser seres humanos felices, que no necesariamente el consumo lo garantiza. Y eso tiene, digamos, aquí una idea psicológica que tiene que ver, por ejemplo, con el budismo y con el fetiche que analizaba Carlos Marx. El punto es el siguiente: el deseo es infinito, ¿verdad? Y los seres humanos siempre desean más. Entonces, cuando tienen algo, pues ya quieren otra cosa, ¿verdad? Entonces, los bienes de consumo dan una felicidad momentánea, ¿verdad? Usted se compró un carro, ay, qué bonito el carro, ¿verdad? Uno todo encantado con el carro y, de no sé, al año ya quiere el carro del otro año, ¿verdad? Entonces, es como un ciclo vicioso, digámoslo así, donde el deseo no se agota, ¿verdad? Entonces, de ahí que el budismo diga lo que hay que hacer es suprimir el deseo, porque el deseo es la fuente de la frustración. Cuando no podemos cumplir todos nuestros deseos, entonces nos frustramos y ahí entonces empiezan las angustias. Por otro lado, no podemos salir del deseo, ¿verdad? Siempre vamos a... El budismo, digamos, en eso, digamos, nos engaña porque no podemos escapar del deseo. En fin, como siempre vamos a tener deseos, entonces la idea es orientar el deseo a algo que sea un poquito más perdurable que los bienes de consumo. Es decir, que sea más nuestra propia vida, nuestra realización personal. Y en esto aquí es un paréntesis, es más un consejo personal que profesional o que como profesor. Ustedes, chiquillos, van a estudiar y se van a convertir en profesionales en administración. Eso les va a dar una gran satisfacción y los va a llevar a tener
un trabajo bueno, con un ingreso digno, y les va a permitir tener acceso, ¿verdad? A comprarse una casa, a comprarse un carro, a hacer viajes, a vivir bien, ¿verdad? Como profesionales van a poder entonces acceder a todas esas cosas. Pero la vida no se resuelve en el trabajo, no se resuelve en la casa, no se resuelve en los viajes. Todo eso ayuda, ¿verdad? No me malinterpreten, todo eso es necesario para tener pues una satisfacción. Pero ojalá que ustedes puedan realizarse en otras cosas más allá de lo laboral, en las relaciones de pareja, qué sé yo, haciendo deporte, con sus gustos vivenciales más allá del trabajo. Es decir, la vida no se agota con el trabajo, ¿verdad? Hay trabajo, hay vida después del trabajo. Y pues aquí cierro el paréntesis. Lo que uno nota en las sociedades contemporáneas es gente que tiene un buen trabajo, que tiene un buen ingreso y están deseando salir del trabajo para ir a hacer otras cosas, ¿verdad? Para ir a hacer deporte, para ir a, no sé, a escuchar música, ¿verdad? Hacer otras cosas. El trabajo no lo es todo, es el punto. El dinero no lo es todo. Y bueno, lo dejo por aquí. En la lectura aparece esta frase que pues resume un poco lo que he comentado. El afán consumista olvida que el ser tiene primacía sobre el tener. Y aquí es donde uno a veces dice, hay personas que son pobres y son felices, y hay personas que son ricas y no son felices, ¿verdad? La felicidad no depende del dinero. El dinero ayuda, no estoy diciendo que no, pero hay más que el dinero, hay más allá que el dinero. Y bueno, para continuar, la lectura hace una crítica al utilitarismo, que, pues bueno, ya ustedes conocen, ¿verdad? La corriente utilitarista, y lo que plantea es que el utilitarismo, como está enfocado siempre en el bien de la mayoría, y se enfoca, digamos, en esos resultados, es un consecuencialismo, recuerden, pues bueno, tienen una, digámoslo así, una tiranía sobre los intereses personales. Los individuos tendrían que siempre estar enfocados en el bien de la mayoría y en una medida inversamente proporcional descuidarían entonces su bienestar individual por el bienestar de la mayoría. Entonces, esa es una crítica también bastante usual que se le hace al utilitarismo, con razón, ¿verdad? El utilitarismo parece que siempre pone como prioridad la mayoría, y eso puede ir en detrimento entonces del individuo o de algunas minorías, que es un problema incluso de las democracias, ¿verdad? Las democracias como son mayoritarias, como las decisiones las toma la mayoría, las minorías pueden salir, digámoslo así, invisibilizadas por el bienestar de la mayoría. Ok, aquí pues también señala algo propio de Max Weber, el famoso sociólogo alemán, donde hay como, digamos, como una fusión, o por lo menos se toma un poco tanto el utilitarismo como la deontología, ¿verdad? Entonces plantea que Weber señala como la ética de las convicciones, ¿verdad? Señala lo importante de la ética de las convicciones, que apela a los principios, ¿verdad? A los principios que nos llevan a tomar acciones, es decir, apela como a la deontología, ¿verdad? Esas convicciones, esas normas que yo no me permito romper. Pero también, dice Weber, está la ética de la responsabilidad, que se rige entonces por la valoración de esas consecuencias de las acciones. Entonces tenemos como las dos vertientes. Ética de las convicciones, podríamos decir, más cercana a la deontología, y ética de la responsabilidad, más cercana al utilitarismo. El utilitarismo y deontología, en mi criterio y en pues, de varios autores, no son excluyentes, sino que podemos entonces combinarlas. Y claro, tenemos algunas normas que nos marcan, ¿verdad?, lo que es permitido y lo que no es permitido, pero también entonces podemos analizar las consecuencias y buscar el bien de la mayoría, es decir, podemos sacar lo mejor de ambas corrientes éticas. Y pues bueno, es un poco eso lo que les pongo aquí, ¿verdad? Una ética de la responsabilidad debe tener en cuenta no solo la responsabilidad de los resultados, sino también los principios desde los cuales se evalúan esos resultados. Es decir, por un lado las normas y los principios, por otro lado las consecuencias y el bien de la mayoría. Y bueno, esta es como la caracterización que hace el autor. Ahora, pues lo que propone son estos principios éticos para la globalización, que a mí me parecen muy pertinentes y creo que esto pues
hay que sacarle provecho, ¿verdad? Por ejemplo, el principio personalista. Básicamente lo que dice es, las personas, digámoslo así, los seres humanos son fundamentales. Deben ser tratados entonces con dignidad. Las actividades comerciales, las actividades lucrativas, no pueden tratar a las personas como objetos, ¿verdad? Eso está basado en una formulación del imperativo categórico kantiano, donde básicamente dice eso, ¿verdad? Traten a las personas como fines en sí mismos, como individuos, no como partes de un engranaje, no como materia prima, no, como seres humanos. Agrega aquí entonces la lectura, la actividad de la empresa debe orientarse al desarrollo del individuo, ¿verdad? Esto suena muy bien, suena muy bonito, y ahí es donde uno dice como, bueno, en tal actividad productiva las personas se tratarán, digamos, con dignidad y las empresas estarán orientadas a desarrollar a sus individuos, o más bien están orientadas a explotarlos y sacarles toda la energía vital posible. Hay empresas que ayudan a sus trabajadores a desarrollarse, ¿verdad? Hay empresas que no. Entonces, también no se vale generalizar y decir todas las empresas privadas lo hacen. Bueno, ni siquiera todas las empresas privadas, las empresas públicas también explotan a sus trabajadores. Y bueno, quizás lo más común sea, digamos, digamos, en la parte privada, pero bueno, no quiere decir que las empresas públicas se salven, digamos, de estas críticas, ¿verdad? Ahora bien, también en las empresas privadas hay muchas compañías que le dan buenas oportunidades a los individuos para que se desarrollen, para que crezcan como profesionales, como personas. También en las empresas públicas, pues existe esa oportunidad de ir, digámoslo así, creciendo no solo en lo laboral, en lo profesional, sino también como individuos. Y un poco lo que decía antes, las compañías, dígase privadas o dígase empresas públicas, y las instituciones públicas y las empresas privadas, no todas son iguales. Entonces, es injusto a veces como señalar todas como explotadoras o todas como nicho de vagos, ¿verdad? Entonces hay que ir una por una. Por ejemplo, con esto de la pandemia, la caja ha sido, pues la que ha, como dicen, la que está en la primera línea de batalla, ¿verdad? Entonces uno dice, puchica, de verdad que qué dicha que teníamos la caja y que teníamos todo el cuerpo médico que ya deben estar bien cansados. Y bueno, en eso yo creo que nadie pone en duda, ¿verdad? Que los doctores se ganan el sueldo bien ganado. Que no ganan mal, sí, no ganan mal, pero tienen un montón de riesgos, ¿verdad? El estrés, etcétera, etcétera. En fin, por mencionar un caso, creo yo, evidente, como es, pues, las ciencias de la salud. En otros, quizás no podríamos decir lo mismo. Pero bueno, principio personalista. Que la persona sea tratada con dignidad, que la actividad de la empresa, de la institución, permita al individuo desarrollarse, no solo en lo laboral, sino también, digamos, en lo humano. Principio de orientación al bien común. Como ustedes podrán asumir, esto tiene que ver con el utilitarismo, ¿verdad? Entonces, pues esta orientación al bien común es claro que tiene esa raíz utilitarista. Y aquí entonces la lectura lo señala, digamos, como un poquito más específico y dice, bueno, esta orientación al bien común tiene dos puntos de referencia, principio de solidaridad y principio de subsidiariedad. El primero dice, este principio de solidaridad reclama por parte de la empresa la obligación de actuar pensando en el bien de la sociedad, ¿verdad? Eso es como la dimensión social de la ética empresarial, digámoslo así, parafraseando a don Antonio Marlaska. El segundo, este principio de subsidiariedad, justifica el derecho de actuar libremente en aquello que se tiene capacidad de actuación. El bien común, entonces, da a la globalización un nuevo sentido, ¿verdad? Porque da a entender que la globalización tiene que globalizar el bienestar para todos, no solo globalizar el consumo de mercancías. Más allá
de lo meramente económico, entonces la globalización deberíamos entenderla no solo como globalización de mercados, ¿verdad? De productos, que usted pueda comprar una Coca-Cola en cualquier ciudad del mundo, sino también como la globalización, por decirlo así, de los aspectos positivos, de lo que contribuye al bien común. En ese sentido, entonces, esa idea del bien común, lo que lleva, digamos, detrás es una mentalidad más allá de lo regional, una mentalidad global, ¿verdad? Somos una aldea global, podríamos decirlo así, o somos ciudadanos del mundo, entonces deberíamos preocuparnos por todo el planeta, no solo por lo que pasa en, digamos, en mi comunidad. Esto, digámoslo así, jerarquizando las responsabilidades, ¿verdad? Es más inmediato y más necesario atender, digamos, lo que está cerquita nuestro, a tratar de resolver el hambre en Yemen, ¿verdad? Porque primero no tenemos los recursos para ir a Yemen y segundo, pues tenemos también situaciones de desnutrición y de hambre en Costa Rica. Entonces, empecemos por la casa, pero tengamos esa mente abierta a, pues, a todo el planeta, toda la sociedad global. Entonces, pues, parecería que la competitividad debería ser un poquito moderada y tener, digámoslo así, un norte, una orientación al bien común, ¿verdad? No a la acumulación de riqueza per se, sino a beneficiar a la sociedad. Que eso, como les decía anteriormente, parafraseando a don Antonio Marlaska, es como esa dimensión ética de las empresas. No la dimensión ética ya del profesional, sino, digamos, de las compañías, de las instituciones. Las instituciones deben mejorar la sociedad. Las compañías deben mejorar la sociedad. Bueno, entonces, principio personalista, principio de orientación al bien común, principio de orden de responsabilidades. Bueno, esto creo yo que también es evidente. Hay N cantidad de cosas que mejorar en el mundo, ¿verdad? Miles, innumerables. Lo que tenemos que hacer entonces es poner orden. ¿Qué es lo que es más urgente? ¿Verdad? Lo veíamos un poco con las clases anteriores. La pobreza extrema, ¿verdad? Entre más extrema sea la pobreza, más urgente se vuelve atenderla. Entonces, priorizar las responsabilidades, ¿verdad? Entonces, algunas de estas discusiones podríamos tenerlas, por ejemplo, con el famoso tren eléctrico, ¿verdad? Que parece que el gobierno Alvarado Quesada, la administración Alvarado Quesada quiere dejarlo ya montado. Y lo que yo veo, por ejemplo, en redes sociales es que el tren eléctrico, vamos a ver, yo estoy a favor de que Costa Rica tenga un tren eléctrico y tenga un metro, porque Panamá lo tiene, ¿verdad? Y uno diría, bueno, si Panamá lo tiene, ¿por qué nosotros no? Parece que estamos como muy atrasados, ¿verdad? Panamá tiene metros desde hace un montón de años y ya están construyendo, creo yo, la tercera o la cuarta línea, ya no recuerdo. Yo pude estar en el metro de Panamá, de hecho, hace un par de años y es súper eficiente, ¿verdad? Entonces, con el montón de presas que hay en el Valle Central, es necesario. O sea, yo no digo que no sea una buena idea el tren, ojalá un metro, pero quizás no sea la prioridad en este momento, ¿verdad? Y lo que les iba a decir antes, lo que he visto es mucha gente, digamos, fuera del gran área metropolitana que dice, de ahí ese tren entonces lo vamos a pagar todos, los de Paso Canoas, los de La Cruz, los de Los Chiles, los de todo el país, vamos a pagar una situación que le va a mejorar, digamos, la movilidad a los del Valle Central. Entonces, digamos, lo ven como un punto de que quizás deberíamos apostarle a algo que nos beneficie más a todo el país y no solo a los del Valle Central. Bueno, yo creo que hay que beneficiar también a la gente del Valle Central porque es donde hay más empleos, donde las presas también salen más caras. Es decir, las presas no solo son caras por la gasolina que la gente gasta ahí, es que aumenta los tiempos, y casi que todo pasa por el Valle Central, ¿verdad? Entonces, los productos que van, qué sé yo, de Caldera al Atlántico, tienen que quedarse pegados en las presas, etcétera. Hay que atender el tema vial en Costa Rica, es un caos y es terrible y eso le quita competitividad al país, ¿verdad? La gente que pasa 2 horas para llegar al trabajo, eso
se les va la vida ahí, y eso hay que atenderlo porque es 2 millones de personas que viven en el Valle Central. Es decir, también es parte como del bien de la mayoría. Pero también entiendo yo a las otras personas que hacen estos señalamientos. Entonces, principio de orden de responsabilidades, priorizar cuáles son las cosas más urgentes de atender con responsabilidad, a nivel individual, a nivel, digamos, organizacional, a nivel gubernamental y también, podríamos decirlo, a nivel planetario, ¿verdad? ¿Qué es lo más urgente de atender a nivel planetario? Bueno, la pobreza extrema, el hambre en el mundo, creo yo que es urgentísimo, ¿verdad? Que de repente empata también con temas sobre cambio climático. Desafíos urgentes que tiene la humanidad, no solo los países, sino como un todo. Pero bueno, lo dejo por aquí. Principio de orden de responsabilidades en una sociedad globalizada, hay que poner jerarquías, ordenar las responsabilidades en todos los niveles, individual hasta global. Y bueno, el cuarto, principio de prudencia directiva. Esto tiene que ver con cómo las decisiones gerenciales, empresariales, pues deberían entonces tener una dosis de prudencia extra, ¿verdad? Los directivos, por este afán que señalaba la lectura antes de tener buenos resultados en el corto plazo, y puede que inviertan digamos, en temas riesgosos, ¿verdad? En, digamos, inversiones de alto riesgo, ¿verdad? Como apostando a que pues, van a tener más ganancias. Pero bueno, eso puede que no sea así. Entonces, este principio de prudencia directiva es, por decirlo así, una vacuna de prudencia, de precaución, porque bueno, digamos que los directivos no son los dueños, sino que son administradores. Entonces, tienen que tener una prudencia extra a la hora de invertir dineros que no son de ellos, ¿verdad? Entonces, pues bueno, no dejarse llevar, por decirlo así, por una excelente oportunidad, sino, vamos a ver, no correr riesgos. Claro que se deben correr riesgos. El punto es tener, ojalá, todas las variables, poder tener toda la información para minimizar los riesgos, ¿verdad? No incurrir en riesgos innecesarios, podríamos decirlo así. Me parece que lo comentábamos en otra lectura. Es decir, va a haber que correr riesgos, claro, pero entonces tengamos toda la información, no lo hagamos a la carrera, démosle un poquito más de mente, digamos, de pensamiento, de criterios éticos para reducir los riesgos y que entonces las decisiones pues sean más confiables, ¿verdad? Esa prudencia no es sinónimo de inacción, sino es sinónimo de responsabilidad aplicada, digámoslo así, ¿verdad? Busquemos toda la información, todas las variables y pues entonces después tomemos una decisión. Que bueno, lo podríamos ver también en situaciones nacionales. Por ejemplo, las personas que invirtieron en Aldesa. Aldesa es un caso terrible que, si mal no me equivoco, lo tendrán la próxima semana en la clase. Los que le hayan, si alguien sabe o si le han seguido la pista, pues Aldesa desapareció dinero de un montón de gente, incluso de asociaciones de empresarios, de empresas, de instituciones públicas que invirtieron en Aldesa, ¿verdad? Les vendieron un panorama muy positivo y de ahí la plata ya no está, ¿verdad? Con inversiones muy riesgosas que hizo Aldesa y Jorge Chávez, digamos, su gerente, también en complicidad con mucho, digamos, del gobierno, porque Aldesa estaba regulada, ¿verdad? Estas actividades comerciales están reguladas por el Estado y de ahí juez y parte, ¿verdad? La esposa de Jorge Chávez también fue parte del gobierno de Luis Guillermo Solís. Entonces había como que mucha, digámoslo directamente, mucha corrupción. Y esto se llama conflictos de interés. Entonces, pues bueno, el caso de Aldesa se las trae y pues bueno, aquí les pongo también otros casos de esto que se puede aplicar como con esto de prudencia directiva.
Y bueno, nada más para que no se me vayan los conceptos. Pueden aprovechar esto de prudencia directiva como un concepto ético, obviamente bien común, ¿verdad? O este principio personalista, esos principios los pueden aprovechar como conceptos. Eh, Pueden también utilizar pensamiento único. Es un concepto, no es más amplio que como concepto ético, pero bueno, lo pueden aprovechar. Vamos a ver, creo que con esos. Y finalmente, ya para ir terminando con este repaso, vamos a ver. La lectura habla de, digamos, de que la sociedad debería ser más solidaria. Y sí, ¿verdad? Eso creo yo que no, nadie lo discute. La sociedad debería ser más solidaria, porque somos herederos de una modernidad que tenía un lema, ¿verdad? El lema de la Revolución Francesa: libertad, igualdad y fraternidad. Parece entonces que hemos luchado por la libertad, más que todo a nivel de consumo. Eh, Seguimos luchando por la igualdad en el acceso a los derechos, ¿verdad? No todas las personas tienen acceso a todos los derechos como debería ser, como se garantiza en la Declaración de los Derechos Humanos. Y la fraternidad, pues quizás es la menos trabajada, ¿verdad? No somos una sociedad tan fraterna, ¿verdad? La sociedad coopera, sí, digamos, hay empatía, pero digamos que la fraternidad quizás es, de las tres es un poco la menos desarrollada, la menos trabajada. Esto, en mi criterio, podría estar equivocado, ustedes podrían verlo de otra manera. Y señala la lectura entonces que el ser humano ha luchado por un mundo más libre, más igualitario, pero que se ha olvidado un poquito de esa fraternidad, lo que ha llevado entonces a una sociedad muy individualista, ¿verdad? Esto lo podemos ver tanto en lo religioso como en lo económico. Y bueno, esto se traduce entonces en sociedades pues, relativistas o con un cumplimiento de mínimos que dejen en manos del Estado las responsabilidades sociales. Y al Estado le toca, pero un poco lo que quiere señalar aquí la lectura es que si le damos más énfasis a la fraternidad, entonces la sociedad sería más solidaria, habría más preocupación por el bienestar del prójimo y no recaería solo, digamos, en la responsabilidad estatal de atender la pobreza y de atender pues a las personas en vulnerabilidad, sino que habría, digámoslo así, más, una ciudadanía más solidaria, ¿verdad? Es decir, la gente no solo ayudaría al prójimo donando 5.000 colones a la Teletón una vez al año, sino que pues sería algo más estructural. Pero bueno, eso, como veíamos con la clase anterior, la caridad no tiene el sentido obligatorio, mientras que la justicia sí. Entonces lo que deberíamos aprovechar es esta idea de una sociedad solidaria y una sociedad justa, ¿verdad? No es que ocupamos solo solidaridad, no es que ocupamos justicia para que la sociedad sea mejor. Y bueno, de repente la fraternidad sirve en algunas instancias. Por ejemplo, señala la lectura que fraternidad también es saber perdonar. Eh, y ponen algo que es la verdad bastante ingenuo, bastante idealizado, sobre la condonación de la deuda externa, que pues se planteó durante el año 2000 o se planteó en muchos foros, y principalmente de países latinoamericanos y africanos, que señalaban que Europa y los grandes imperios se hicieron ricos a costa de saquear pues a las colonias, ¿verdad? Entonces, cosa que nadie lo discute, incluso el mismo Marx lo analiza, ¿verdad? La primera acumulación de capital se da con el descubrimiento de América, dice Marx, y todo el oro que sacan los españoles de América lo usan mal y al final termina en Inglaterra, que es donde se da la revolución industrial, ¿verdad? Por esa acumulación de capital originaria. Entonces, esta acumulación de capital se traduce entonces en deudas externas impagables, ¿verdad? Los países latinoamericanos están hiperendeudados y no están endeudados con otros países, sino que están endeudados con instancias internacionales de orden privado, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Ellos
esos bancos tienen dueño, ¿verdad? No son propiedad del mundo como tal. No es el mundo el que, digamos, el que le presta plata a los otros países, no. Son empresarios privados que son dueños del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Es decir, los mega ricachones del mundo le prestan plata a los países. Y eso es como la cuenta del polaco, ¿verdad? De nunca se acaba. ¿Verdad? Los países pagan y pagan y pagan y piden préstamos y entonces se endeudan más. Y bueno, Costa Rica está pidiendo ahorita otro préstamo por 1.000 y resto de millones de dólares. Es decir, en vez de salir de la deuda, cada vez nos endeudamos más, ¿verdad? Que eso es lo que le pasó, por ejemplo, a Grecia en algún momento, ¿verdad? Cuando estuvo en la crisis, esto ahí por el 2015, 2016, Grecia debía todo su Producto Interno Bruto, debía como 300 veces su Producto Interno Bruto, es decir, lo que producía no le alcanzaba para pagar ni siquiera los intereses. Y bueno, eso dice la lectura, sería una buena muestra de fraternidad, ¿verdad? Perdonar esas deudas que ya se han pagado, ¿verdad? Lo que nos han prestado ya se ha pagado, en intereses hemos pagado muchísimo más, pero y así funcionan los bancos, ¿verdad? Ustedes le piden 1 millón al banco y el banco les presta el millón, pero uno termina pagando 3 millones. Y de ahí lo digo con dolor en el alma y en el bolsillo, es la única forma que los asalariados puedan, por ejemplo, construir casa, ¿verdad? Cuesta mucho hacer una casa si no es con un préstamo. Y ese es el negocio redondo de los bancos, ¿verdad? Endeudar a la gente para que la gente pague durante 30 años su casa. Lo cual, pues bueno, es la triste realidad de muchos. En fin, ojalá fuera solo con las casas, ¿verdad? Con lo demás, con todo lo demás. Los bancos son, lo digo aquí ya sin eufemismos, los bancos exprimen a las personas, ¿verdad? Y los prestamistas, los cuentagotas, eso mucho peor, pero la banca realmente es poco solidaria, ¿verdad? Aunque le presten el dinero, pues lo que hay ahí es un afán de lucro excesivo. Que dicho sea de paso, le pusieron un tope, por lo menos un poquito, digamos, el año pasado, a, por ejemplo, las tarjetas, ¿verdad? Habían tarjetas que realmente tenían intereses leoninos, ¿verdad? Como dicen los abogados. Eh, muy ingratos, por decirlo de esta manera, con la gente. Entonces se le puso un tope a los intereses y también a los intereses de todas las entidades financieras. Y pues bueno, eso fue como un mini respiro para mucha gente. Pero bueno, en fin, lo dejo aquí. Nada más les pongo aquí un ejemplo un poquito más, como más crítico, por lo menos indignado de mi parte. En Costa Rica parece que hay fraternidad con las amnistías fiscales. Por ejemplo, con el proyecto de fortalecimiento de las finanzas públicas, las grandes empresas evasoras de impuestos en el país que tenían deudas, ¿verdad? Que ya estaban en cobro judicial, que ya estaban los procesos judiciales abiertos, pues se aprovecharon de la amnistía en el marco de este proyecto de ley para pagar. Es decir, se ahorraron más de lo que pagaron. Y estos datos los brinda José María Villalta, porque al final, no tengo aquí la cifra, pero búsquenlo, no sé si aquí en los videos que les pongo se menciona, no lo recuerdo exactamente, pero las grandes empresas que le debían un montón de plata al Ministerio de Hacienda, pagaron, pero al final se ahorraron más de lo que pagaron, es decir, fraternidad, ¿verdad? Les perdonamos la deuda, deudas que incluso ya estaban en cobro judicial. Entonces uno dice, tras que deben, les hacemos favores, ¿verdad? Tras que no quieren pagar y hay que llevarlos a cobro judicial y esperar un montón de años para cobrar esas platas, aún así les hacemos favores. Claro, las justificaciones en ese contexto de los ministros de Hacienda de turno era que la amnistía es muy buena porque le permite al Estado entonces recaudar fondos que si no duran muchos años en recaudar. Sí, eso es cierto, ¿verdad? Digamos, ingresa liquidez al Estado porque esta gente paga rápido, ¿verdad? Les dieron, si no me equivoco, fueron 3 meses para pagar. Y pagaron, es decir, tenían la plata para pagarla, lo que no querían era pagar. Y bueno,
esa justificación a mí nunca me dejó satisfecho porque pagan, pero no pagan lo que deberían pagar. Es decir, les salió más barato la deuda. Claro, y así cualquiera, ¿verdad? Yo me espero entonces hasta que me cobren y cuando ya tengo el cobro judicial encima, llega una amnistía, entonces no pago lo que tenía que pagar. En fin, indignante. Y bueno, aquí hay un señalamiento de que muchas presiones, digamos, de mercado pueden llevar a los autores, perdón, a los dirigentes, a los que toman decisiones, a tomar acciones no éticas, ¿verdad? Esto es un poco lo que señalábamos en la clase anterior de las razones por qué las personas actúan de manera antiética, y bueno, porque pensaban que iba a ir en beneficio de la compañía, porque pensaban que como eso iba, digamos que no los iban a descubrir y si los descubrían no les iban a hacer nada porque iba en beneficio de la compañía, etcétera, etcétera. Tiene que ver con eso. Y bueno, ya para cerrar con esto, chiquillos, dice la lectura que, bueno, los ideales de la modernidad están vigentes, ¿verdad? No han pasado, digamos, de moda, siguen estando presentes y tenemos que tratar de que esos ideales pues se lleven a la práctica. Pero también entonces hay que dotarlos de un significado más profundo, hay que actualizarlos, hay que aterrizarlos en las sociedades contemporáneas que tenemos. Y eso pues va a cerrar la lectura diciendo, pues podemos hacerlo también trabajando sobre las organizaciones, que las organizaciones entonces reafirmen los valores y los principios en sintonía, ¿verdad? Con estos ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Es decir, en las organizaciones se puede hacer lo propio para que la sociedad mejore y que se cumplan, digamos, esas demandas, esas solicitudes de la modernidad que llegaron con la Revolución Francesa. Eso. Y pues bueno, de mi parte ese sería el repaso, chiquillos. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Voy a encender la cámara. Creo que tal vez el internet me ayude. No hay preguntas, comentarios. Bueno, les cuento. Para lo que sigue, digamos que no voy a hacer el receso, sino que les voy a contar de una vez pues, los materiales y los casos y terminaríamos un poquito antes para que ustedes les dé chance y así yo me pongo a terminar de revisar las bitácoras. Los materiales audiovisuales que vienen acá pues son sobre el Chile, ¿verdad? El ejemplo de Chile, que pues vean estos videos por favor porque desmienten mucho de ese, digamos, modelo exitosísimo chileno que fue pues, la propaganda y pues digamos el ejemplo de todos los abandonados del neoliberalismo, porque efectivamente Chile puede fungir como ejemplo, pero ejemplo de qué tipo, ¿verdad? Como ejemplo económico, como ejemplo social, como ejemplo revolucionario. Realmente hay que reconocerle a los chilenos el valor y la determinación que tuvieron. No sé si ustedes lo siguieron, pero eso empezó porque subieron el costo del metro en Chile. Y unos estudiantes, ojo, la importancia de los movimientos estudiantiles. En toda Latinoamérica los movimientos estudiantiles han sido fundamentales. Por ejemplo, en Costa Rica fueron los estudiantes de secundaria los que se trajeron abajo, entre otros, digamos, fueron los primeros que iniciaron la caída de la dictadura de los Tinoco, hace ya poco más de 100 años. En Córdoba, Argentina, también el movimiento estudiantil logró una reforma universitaria conocida como la Reforma de Córdoba, fundamental para por ejemplo, para la autonomía universitaria y para muchas cosas que ustedes disfrutan como universitarios latinoamericanos, viene del movimiento estudiantil argentino en Córdoba. Y bueno, en este caso los estudiantes chilenos se brincan el metro, se brincan digamos como el cosillo que cuenta, ¿verdad? Y donde tenían que pagar y la policía los reprime duramente, durísimamente y entonces la población se vuelca y después entonces estaba un proyecto de pensiones, de rebajarle las pensiones a los adultos mayores en Chile
y ya ese fue como el estallido, ¿verdad? Entonces ya la gente, la indignación se sumó, no solo por la golpiza, digamos, a los estudiantes, sino por las políticas de, bueno, en ese contexto, Sebastián Piñera, de grabar más, digamos, de impuestos y de reducir las pensiones. Entonces ya la gente, digamos que ya se fue la gota que derramó el vaso de 30 años de neoliberalismo y se volcó todo el mundo a la calle. Y las protestas empezaron y la represión fue cada vez más dura. Entonces, el asunto se salió de control al punto de que llegó la pandemia y ellos estaban en protestas y en protestas y en protestas y en media pandemia y seguían las protestas. Y bueno, el gobierno tuvo que ceder en algunas cosas, pero ya la gente ya estaba, digamos, envalentonada y ya no querían ceder. Entonces ya lo que, digamos, la exigencia ahora es cambiar la constitución que viene de la dictadura. Y bueno, por aquí estos videos entonces les dan más detalles sobre lo que pasa en Chile, lo que estaba pasando en Chile, pero que lo podríamos tomar como un ejemplo, pero mi interés es que no lo vean solo como un ejemplo económico, sino también como un ejemplo social, como un ejemplo, digamos, de valor ciudadano, revolucionario, y hay que reconocerles en algunos de estos, si ustedes buscan, por ejemplo, la primera línea en Chile, digamos, en su mayoría jóvenes que están en la primera línea, la han pasado muy mal. Los carabineros en Chile, que es como por decirlo así, lagado, aquí en Costa Rica, le disparan a los ojos. Hay, no recuerdo el número, pero había un gran número de, digamos, de ciudadanos chilenos que perdieron uno o los dos ojos en las protestas porque literalmente disparaban a cegarlos, ¿verdad? Es decir, no les disparaban al cuerpo, no, les disparaban a la cara tratando de darles a los ojos. Y bueno, eran muchos, ¿verdad? Y pues bueno, es triste, digamos, porque son personas que quedan con su visión disminuida. Y bueno, estos son sobre Chile. Estos dos son un poco más sobre lo que conocemos, por decirlo así, el lado oscuro del libre comercio y las ventajas y los inconvenientes, por decirlo así, de la economía del mercado, que para muchos neoliberales ticos o importados, como Daniel Zucker, pues es como la mejor fórmula económica, ¿verdad? Podríamos decir también Otto Guevara, que se transforma cada vez que hay elecciones en Costa Rica, ¿verdad? Hay que reconocerle que es bien insistente el tipo. Claro, porque, y aquí paréntesis, es una forma de ganar dinero de deuda política, ¿verdad? En fin, ya, no voy a meter en campaña política, pero bueno, aquí un par de videos sobre cómo el libre mercado, primero, no es tan libre y cómo le pasa factura, digamos, a buena parte de la población bajo ese pretexto de que sea libre. Y lo segundo, pues, sobre la economía del mercado. Y bueno, con estos materiales yo creo que se pueden dar una idea mucho más completa de lo que pasa en Chile y de por qué se critica entonces el libre comercio o esta economía de mercado, no porque uno tenga, digamos, afinidad con el socialismo, nada por el estilo. Es decir, no me tomen a mí como un protosocialista, un comunista cabeza caliente, no. Es que no se necesita ser socialista ni comunista para señalar que hay injusticias en esta forma de organizar la sociedad y en esta forma de organizar el mercado. Es decir, sin que yo tenga ninguna afiliación con el Frente Amplio ni con partidos socialistas o comunistas, más allá, digamos, de esas ideologías, es evidente que, que ese mercado, pues, no busca el bien común, por decirlo así. Y bueno, aquí entonces les pongo algunos casos, ¿verdad? El caso del modelo político y económico de Chile, ¿verdad? Lo hacen con estos videos, no los copié otra vez acá. En el caso se menciona, perdón, oígame, en el libro se menciona el caso de Banesto y Mario Conde, también un caso pues, de corrupción, ¿verdad? Y de cómo a nivel gerencial pues no hubo prudencia y pues más bien hubo como un enriquecimiento ilícito, llamémoslo así, ¿verdad? Y el caso de Acebanacio, que es la Asociación Solidarista del Banco Nacional, que esto surge, sale a la luz después del caso del cementazo. Curiosamente, uno de los préstamos que le dan a Juan Carlos Bolaños no se lo da el Banco Nacional, sino que se lo da
la Asociación Solidarista del Banco Nacional. ¿Por qué? Porque no cumplía con los requisitos que solicita el banco. Entonces el banco le traslada a ese, digámoslo así, ese cliente a su asociación solidarista, donde como el préstamo no cumple con los requisitos del banco, en la asociación solidarista le dan el préstamo, ¿verdad? Y es donde Juan Carlos Bolaños pone como garantía el cemento. Es como, ¿qué es esa garantía, verdad? En fin, una garantía que el banco no la acepta, la asociación solidarista sí la acepta. Lo problemático aquí es que esos son dineros públicos y que por ley no se puede hacer eso. Entonces no se podrían trasladar un plata del banco a la asociación solidarista, es decir, enriquecieron la asociación para darle préstamos a los clientes predilectos y corruptos. Y bueno, esto, si no hubiera sido por el caso del cementazo, no sale a la luz. Y pues bueno, aquí estaba embarrado mucha gente del banco, en fin, ¿verdad? Hay mucha tela que cortar y pues por aquí entonces les pongo varios enlaces para que ustedes, para que se les pare el pelo de lo que pasa en la banca nacional. Y bueno, esos 3 casos para que los revisen el día de hoy. Si ustedes me preguntan a mí, entren al caso chileno o entren al caso de Acebanasio. Para mí son los más interesantes. Banesto y Mario Conde, como que está un poco lejos, ¿verdad? De nuestra realidad inmediata. Entonces, quizás sean más pertinentes Chile y Acebanasio. Pero bueno, ahí en la lectura estaba el caso de Mario Conde, entonces también lo puse para que ustedes pues lo tengan ahí, parte de esos casos. Y pues bueno, de aquí lo que viene la bitácora, ¿verdad? Entonces, chiquillos, no sé si hay alguna pregunta, algo. Esta es una clase como más magistral, ¿verdad? No tengo como mucha actividad para ponerlos a hacer hoy con esto. Los iba a poner a ver los videos, pero mi internet a veces no da una buena experiencia, entonces prefiero cortar por acá y que ustedes vean los videos con una mejor conexión desde sus casas y pues, que reflexionen sobre estos temas. Todo bien, profe. Todo bien. Bueno, aprovecho que Natalia habló para felicitarla, Natalia, por su examen. Estuvo muy bien. Muchas gracias. Y no, felicitarles a todos también. Hicieron un buen trabajo. Entonces, pues de mi parte, chiquillos, no sé si hay algo más. Si no, yo quedaría por aquí. Bueno, de mi parte no, profe, pero no, muchísimas gracias. Gracias, profe. Sí, todo claro. Gracias a ustedes, chiquillos. Nos vemos entonces la otra semana. Que estén bien. Hasta luego, profe. Hasta luego, Está bien, profe. profe. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias, profe. Hasta luego, chiquillos. Igual, feliz fin para todos. Saludos, profe.